Aleluya, sí, Señor. Y tu poder conocido tú en la sombra de tus alas aleluya, Jesús.
Gracias, Señor. Sí, Señor. Por esa bendición. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Hemos podido bendecir su nombre, hemos podido adorar. Sí, Padre. En nuestro corazón y nuestra mano, Señor. Sí, Señor. Padre. Porque usted es digno, Señor, de toda alabanza. Es digno, Señor, de que ante usted se doble Sí, Padre. de Sí, los que Señor. están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, mi Dios. Sí, Señor. Porque usted es digno de tomar el poder, de tomar la gloria, la honra, Señor, la majestad, mi Dios. Porque usted es el creador de todo lo que existe en este mundo. Sí, Y Señor. porque a usted, Señor, le debemos nuestra obediencia, porque a usted le debemos nuestro respeto, le debemos, Señor, la adoración, mi Dios. Sí, Señor. Y ahora en agradecimiento, Señor, aquí estamos delante de su presencia, Sí, Padre. Señor, con Sí, un Señor. corazón agradecido, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de gratitud, Señor, Sí, por Padre. todas las cosas que usted hace con cada uno de Sí, nosotros. Señor. Aleluya. Porque podemos testificar, Señor, de todas sus maravillas, podemos testificar de todas sus grandezas, Señor. Sí, Señor. Cuántas cosas usted ha hecho, Señor, y sigue haciendo y seguirá haciendo, Padre. Y nosotros que ahora estamos en este redil, Señor, nosotros le agradecemos, Señor, porque Sí, nos ha Señor. librado, Señor, de la condenación, nos ha librado de la condenación, mi Dios. Aquel momento, Señor, en el cual usted, Señor Jesucristo, dio su vida y derramó su sangre, era para salvarnos, era para rescatarnos, Señor. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos en este lugar, mi Dios. Bendiga a cada hermano, Señor, en esta noche. Bendiga, Señor, a cada uno, a su familia, Señor. Bendiga a cada hermano, Padre. Mire, Señor, cada dificultad que mis hermanos tengan, Padre Celestial. Solo usted es el único, Señor, a quien podemos acudir, mi Dios. Solo usted es el único a quien podemos, Señor, poner nuestra confianza, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hasta este momento ha hecho, Padre. Ahora queremos disponer nuestro corazón, mi Dios. Queremos disponer nuestra mente para que su voz pueda penetrar, Señor, en cada corazón. Para que su voz pueda penetrar, Señor, en nuestros oídos. Que su palabra, Dios mío, pueda quedar grabada en cada uno de nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Ayuda a mi hermano en esta noche. Trae, Señor, ese alimento espiritual de Dios. Sí, Señor. Bendígalo también a ella, Sí, Señor, Padre. Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los míos. Que todos podamos ser en la tierra, Dios, donde esa palabra pueda caer como una semilla y nosotros podamos, Señor, ser como esa buena tierra, Dios mío, que da fruto a 100 por uno, Señor bendito, y que ese fruto, Dios, pueda permanecer en nuestra vida, Dios mío, hasta el día de su regreso, Padre. Sí, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar cada día santificado, Señor, Sí, delante Padre. de su presencia. Ayuden al hermano, Señor, y que todos podamos, Señor, recibir su palabra con gozo, con alegría, pero que esa palabra, Dios mío, también pueda dar fruto dentro de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo, su Hijo amado, lo hemos pedido, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias. Sí. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.
Hemos alabado al Señor, hemos dado la gloria, la honra. Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 5. Hemos venido estudiando sobre la segunda adoración o alabanza que la iglesia hará cuando esté presente en el cielo. Amén. Capítulo 5, versículo 6, dice la palabra: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya lo dije hace un instante, lo que estamos viendo en este libro del Apocalipsis es la presencia de la iglesia en una franca y sincera adoración a Dios cuando estemos allá morando en esa presencia celestial. Amén. ¿Cuántos van a estar ahí? Siempre lo he dicho, que si alguien le pregunta a usted quién va o qué va a ir a hacer usted allá en el cielo cuando sea arrebatado, usted va a tener la respuesta: vamos a ir a adorar al Señor, vamos a ir a recibir recompensas, vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Amén, hermano. Entonces, en este capítulo 5 se habla de la segunda adoración o alabanza que la iglesia ha de entonar al Señor. En el capítulo 4 vimos la primera alabanza. ¿Y en qué consistió
esa primera alabanza? Consistió en que nosotros como iglesia vamos a alabar a Dios y lo vamos a reconocer como el creador de todas las cosas. Amén. Esa es la primera alabanza. Y la segunda alabanza, vamos a reconocer que Él es el Redentor. Amén. Él es el Redentor. La pregunta es, ¿de qué nos redimió el Señor? O otra pregunta sería, ¿qué redimió el Señor? Quiero que noten, hermanos, para comprender esto de la redención, hubo un principio de todas las cosas. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó el universo, Dios creó todo completamente. Amén. Y lo hizo para su gloria. Dentro de esa creación, el Señor hizo también al hombre. Y al hombre, el Señor le dio privilegios. ¿Y cuáles eran esos privilegios? Primero, dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y lo hizo a su semejanza. Es decir, que en un principio el hombre era santo, puro, amoroso, adorador de todo corazón para su Dios. El hombre estaba en la comunión con su Dios. Ese era un privilegio grande. Otro privilegio que el Señor le dio fue que le dio un título de propiedad. ¿Y cuál era ese título de propiedad? Era que él tenía que sujuzgar. Esa palabra sujuzgar es que él se volvería un administrador de todas las cosas creadas por el Señor. Y le dio autoridad para que él pudiera sujetar, gobernar, administrar incluso hasta los mismos animales. Que no le tuviera temor, sino que él podía dominar sobre todo lo creado. Mire qué privilegio. Le dio ese título de propiedad, que cuidara esa bendición de todo lo creado de parte de Dios. Otro privilegio que el Señor le dio fue, le dijo Dios al primer hombre, cuida, trabaja el Edén, vas a poder comer de todos los árboles que hay en este lugar, en el Edén. Y el hombre comía, también trabajaba, pero ese trabajo no lo llevaba al hombre a desgastarse físicamente, sino que Dios le dio ese privilegio. Dentro del trabajo que Dios le dio fue que le pusiera nombre a todos los animales. Ese es un trabajo, hermano, y que cuidara del Edén. Entonces, ese era otro de los privilegios. Pero el Señor le dio el primer mandato al hombre. ¿Y sabe cuál fue? Le dijo, de todos los árboles de fruto podrás comer, pero ahí he puesto un árbol que se está prohibido. Ahí está el mandato. No comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el hombre, hermano, con el tiempo, fíjese que la Biblia a nosotros no nos dice cuánto tiempo
se mantuvo Adán y Eva en esa condición de pureza, moralmente puros, santos, apartados de la maldad? No nos dice. Pudieron ser años, pudieron ser miles de meses o años. La Biblia no lo dice. ¿Cuánto tiempo se mantuvo la primer pareja en esa condición? Podían tener relaciones sexuales, pero la mujer no iba a concebir. Ahí lo dice la palabra. El mismo Dios le dijo: ustedes pueden tener contacto sexual, multiplíquense, crezcan, llenen la tierra. Pero durante ese tiempo que les dio ese mandato, hasta el momento de la caída del hombre, no sé si usted sabe cuánto tiempo duró Adán en esa condición. No lo dice la Biblia. Meses, años, miles. Se cree que el hombre tiene 10,000 años de estar aquí en la tierra. Pero digamos que se haya mantenido 1000 años, digamos, aunque la Biblia no lo dice, pero digamos que se haya mantenido en esa condición de pureza, hasta que llegó el momento de la tentación de parte del diablo. Usted sabe la historia, porque yo sé que ustedes son buenos lectores de la Biblia, amado, y usted sabe cómo Satanás los llega a tentar y los hizo caer. Y el hombre, al caer en el pecado, mi amado hermano, la vida del hombre fue afectada. Todos esos privilegios que Dios le había dado de ser buen mayordomo, ese título de propiedad de las cosas creadas, pasaron, después del pecado, pasaron a mano de ¿quién? De Satanás. Él tomó ese título de propiedad. Hermanos, llegó a las manos de Satanás ese título de propiedad. El hombre perdió también el privilegio de estar permanentemente en el Edén. Por eso es que Dios tuvo que sacarlos fuera de aquí y puso unos seres angelicales para que no pudieran entrar a ese lugar de bendición y lugar de privilegio. Y la vida del hombre, en su vida espiritual, amado, también fue afectada, porque le llegó la muerte espiritual, y el hombre cayó en esa muerte espiritual, cayó en una condición de pena del pecado. ¿Qué es eso de pena del pecado? Es decir, que el pecado produjo en el hombre, ¿qué? Condenación. Produjo en el hombre muerte. Cayó bajo la condena del pecado. El pecado condena al hombre. Amén. En esa condición espiritual, también el hombre cayó bajo el dominio del pecado. Y oiga, hermano, cuando hablo del pecado, estoy hablando bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa que habla Gálatas cuando habla de las obras de la carne. El hombre cayó bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa. Y también cayó en la presencia del pecado continuo en la vida del hombre. Por eso es que el hombre, hermano, toda intención, su forma de vida, su forma de pensar, su forma de hablar,
Todo, amado hermano, la intención del hombre, ahí lo dice Génesis también, es de continuamente al mal. Todo el tiempo, toda cosa que el hombre hace es de continuamente al mal. La intención del corazón del hombre es continuamente a lo malo. Entonces cayó bajo la presencia del pecado continuamente. Y no solo eso, sino que la misma creación cayó en maldición. Amén, hermano. Cayó en maldición por causa del pecado del hombre. El Señor mismo le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Hoy te va a costar alimentarte. Hoy tenés que ganarte el pan con el sudor de tu rostro. Hoy te vas a esforzar y cada día que vayas ganándote el pan diario, tu mismo cuerpo va a comenzar a sentir un desgaste. Le afectó su parte física, le afectó su parte espiritual y afectó la misma creación de Dios. Es decir, que todos cayeron bajo la esclavitud del pecado. Amén, hermano. Todos cayeron bajo la maldición del pecado. Pero, mi amado hermano, esto es lo precioso, que el Señor mismo dio el método para que el hombre, la naturaleza y todo lo creado fuera redimido. Y el método o el medio que el Señor dio para que el hombre fuese redimido es que la simiente de la mujer viniera y que redimiera al hombre, a la misma naturaleza. ¿Sabe dónde primeramente se predicó el Evangelio? En el libro del Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí en ese versículo, ahí es donde fue primeramente que se predicó el Evangelio. Ahí el Señor comenzó a hablar que un día aparecería el Redentor de los hombres, el libertador de los hombres. ¿Cómo se llama, hermano? Jesucristo. Por eso es que ese versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos, es conocido como el protoevangelio. ¿Y qué significa proto? El anuncio antes se predicó ese evangelio. Y ahí en ese versículo 15, allá lo lee usted en su casa, ahí estaba hablando de la venida de Jesús para redimir. ¿Y sabe qué significa redimir? Pagar un precio para comprar, para liberar tanto al hombre como a todo lo creado. Y entonces Jesús vino y pagó el precio. ¿Cómo lo pagó? Con su vida, dando su vida en amor. Y Él ese precio lo pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a morir para liberar, para salvar, para comprar, para redimir. Amén, hermano. Entonces, si nosotros vemos que esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mi amado, esa fue la forma, el método que Dios usó
para la redención de la vida del ser humano y para la redención de todo lo creado. Porque había un título de propiedad que tenía que ser arrebatado de las manos del enemigo. Y ese título de propiedad, amado hermano, oiga, cuando se hacían ventas o compras de ciertos terrenos, se hacían dos títulos. Uno original, que era sellado, nadie podía abrirlo, y había otro que era la copia de ese título de propiedad. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí se habla de un rollo que está sellado. Ese es el título original, que es la propiedad de Dios. Tanto los que hemos creído en Él, usted es propiedad de Dios, y también todo lo creado. El diablo pensó que él se iba a quedar con todo esto, porque eso fue lo que le ofreció a Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, ¿se acuerda? Toda esta riqueza de estas naciones, de este mundo, y todo su poder te lo daré siempre y cuando tú me adores. Ese era el propósito del enemigo. Él pensó que se iba a quedar con todo, pero Jesús vino y muere en la cruz y venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció las enfermedades, y hoy Él es, hermanos, para nosotros nuestro Redentor. Y viene y muere. ¿Con qué propósito? Para dar redención, o que significa comprar o liberar o salvar. Y mira el método de Dios, ya aquí en este capítulo 5 de Apocalipsis. Ese rollo que tiene el Padre, en el verso 5 lo dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese es el título de propiedad original. ¿Quién se lo arrebató? ¿Ah? Cristo. Ese título de propiedad, que todas las cosas le pertenecen al Señor, amado hermano, lo tenía el Padre. Allí estaba en sus manos. Pero, ¿por qué lloró Juan? ¿Ah? Que no había nadie digno. Y lo estudiamos el jueves pasado. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso ya lo expliqué, y hoy no lo explico, porque ya lo expliqué. Amén, hermano. Pero también él lloraba para que esa redención se hiciera efectiva en la creación de Dios. Efectiva. ¿Por qué efectiva en la creación de Dios? Porque, amado hermano, Dios ha de liberar esta creación por medio
de juicios hasta que llegue el momento en el cual venga Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y Él viene con qué propósito? Establecer su reino en esta tierra. O sea que no es solo venir a poner el reino y ya estuvo. No, tiene que liberar, hermanos, o redimir toda la creación y se haga efectiva esa redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por medio de juicios. El jueves pasado les dije cuántos juicios son. 21. Excelente. 21 juicios. ¿Por qué 21 juicios? Eso sí lo voy a explicar. Son 7 sellos. Son 7 copas. Y son 7 trompetas. Y 3 por 7, 21. 21 juicios que serán derramados únicamente en 3 años y medio, que esos 3 años y medio se llaman la gran tribulación. Fuerte, hermano. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Por eso es que esos días, dijo el Señor Jesús, serían acortados, porque los juicios serán tan terribles que si no son acortados, hermanos, esos días, el mismo Señor Jesús dijo, nadie sería salvo, porque van a ser terribles. ¿Estamos, hermano? Entonces, ¿qué es lo que encierra ese libro de los 7 sellos? Encierra todos los juicios de Dios. Y el único digno de poder abrirlo, ya que no se encontró nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, el único que sí puede quitar y romper esos sellos se llama Cristo Jesús. Y esa fue la palabra de aliento que le dieron a Juan cuando estaba llorando peor que un niño tierno, hermano. Juan pensaba y decía, ¿y cómo se va a establecer este reino? Porque para la promesa de los judíos es un reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Si no se dan estas liberaciones de estos sellos, no se va a poder establecer el reino que estamos esperando como pueblo judío. Por eso es que la oración del pueblo judío, cuando oran ellos el Padre Nuestro, hay una petición ahí en el Padre Nuestro. ¿Cuál es? Venga tu reino y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Y a dónde se va a hacer la voluntad de Dios que está en los cielos? ¿En la tierra? En el reino. Amén, hermano. ¿A dónde le dije? En el reino. Y él lloraba y decía, y Juan, yo quiero saber quién es digno que libere estos sellos para que ese reino se establezca. Hermano, así les voy a adelantar de una sola vez esto. El libro del Apocalipsis, la verdad central de todo lo que se menciona ahí, ¿sabe qué es? La venida de Cristo a establecer su reino. Esa es la verdad central de todo. Amén, hermano. Pero para que se dé eso, van a pasar muchas cosas en esta tierra. No sé si van comprendiendo el mensaje. Entonces, cuando Juan estaba llorando, verso 5, se le acercó uno de los miembros de la iglesia que es representada por los ancianos y le dijo, no estés llorando, aquí está el rey.
Amén. ¿Y quién era ese rey? Verso 5 dice, he aquí que el león de la tribu de Judá. Ese león de la tribu de Judá es Cristo Jesús, porque Él es el rey. Dice, la raíz de David. Él es descendiente del rey David. Y a David se le hizo un pacto. El pacto conocido como el pacto davídico, que le dijo Dios a David, no te faltará rey en tu casa. Y vendrá un rey que su reinado será eterno. Estaban hablando ¿de quién entonces? De Jesucristo. Y por eso dice aquí, que a Juan le dice, aquí está la raíz de David. Y ese Jesús le dice, ha vencido. ¿A dónde venció, hermano? En la cruz del Calvario. Ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Se le fueron las lágrimas a Juan. Porque el otro versículo ya no dice, y siguió llorando Juan, ¿verdad que no lo dice? Dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que también eso ya lo expliqué quiénes son los seres vivientes, y en medio de los ancianos, que también ya expliqué que es la iglesia presente en el cielo, estaba en pie. ¿Quién? Un cordero. ¿Y quién es ese cordero? No es un cordero dado por los hombres. Acuérdese usted que cuando los judíos llegaban al tabernáculo, ellos tenían que llevar un cordero para sacrificarlo. Ellos, el hombre, presentaba un cordero delante del sacerdote y delante de los levitas para que lo sacrificaran. Pero era el hombre. Amén. Pero este cordero que habla aquí Apocalipsis es el cordero que dio Dios. El cordero de Dios. Y eso lo dice la palabra. Yo quisiera que buscara, hermano Miguel, por favor, Juan 1, 29. Juan 1, 29. Oiga lo que dice la palabra. El siguiente día vio Juan, ¿a quién? A Jesús. Y dice ahí la palabra, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿el qué? El pecado del mundo. El mismo Juan, que era primo hermano del Señor Jesús, ya le habían dicho quién era Jesús. Y por eso él lo presenta como el Cordero de Dios que quita. Mire, esa palabra es bien importante. Cuando el judío llegaba con su cordero, ponía las manos sobre el animal para que ese animal se le fueran como transferido toda maldad o pecado hecha por el judío, y este cordero cargaba con el pecado. Y el judío salía ¿qué? ¿Salía qué? Perdonado. ¿Por qué salía perdonado? Porque todas las maldades que el judío hacía, lo único que Dios hacía era pasarlos por alto, porque ofrecía un sacrificio. Había derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero al año tenía que ir de nuevo el judío, porque los pecados solo eran pasados por alto. Y eso era de cada año, y de cada año, y de cada año, y de cada momento que el judío sentía que había pecado, iban a ofrecer un cordero. Pero aquí Juan
presenta al Cordero de Dios que quita. Aquí no dice, y el Cordero que pasa por alto el pecado de los creyentes. Aquí dice, quita. ¿Y qué es quitar? Erradicar. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros en la cruz? Nos justificó. Amén, hermano. ¿Qué más? Nos santificó. ¿Y qué más hizo? Nos glorificó. Y esto, glorificar, ¿qué es? Pregúntase. ¿Qué es glorificar? Es, oiga, despojar completamente la presencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga y nos arrebate, entonces vamos a ser glorificados. Amén, hermanitos. Vamos a ser glorificados. Es decir, que solo nos vamos a quedar con la naturaleza nueva, la nueva criatura. Ahorita, hermanos, ahorita esa naturaleza vieja no ha sido quitada de nosotros, porque todavía nos enojamos, todavía tenemos celos, todavía peleamos, ¿o no? Todavía criticamos, todavía le vemos la paja al hermano, todavía señalamos, todavía nos agarra ira. Ahí está esa naturaleza pecaminosa, pero está que neutralizada. Ya no tiene ese mismo poder que antes tenía cuando no éramos creyentes. Hoy que somos nuevas criaturas, amado hermano, es el Espíritu Santo el que se empodera de esa naturaleza pecaminosa y es la que nos lleva a vivir en santidad. ¿Y qué es santidad, hermano? Apartarse del pecado. Ejemplo bien palpable de santidad es la que hizo José con la mujer de Potifar, porque la mujer de Potifar se le decía, acuéstate, lo acosaba sexualmente, acuéstate conmigo. Si José hubiera sido uno de esos creyentes actuales, carnudos, dados al pecado, se lo digo que dice, bendición de Dios, y se va. No, ¿qué hizo José? Huyó. Eso es santidad. Por eso es que Pablo dice, ¡huid! Él menciona un pecado específico. ¿Cuál es? La fornicación. ¡Huid de la fornicación! Pero ¿por qué no también le añadimos un poquito más? ¿Huir de qué? ¿Cuál es tu debilidad, hermano? La vez pasada yo les dije, todos tenemos una debilidad, todos. Usted se conoce y yo me conozco. Yo sé a dónde el diablo me puede tentar y puedo ceder. Esa debilidad yo la tengo que llevar sujeta por medio de mis capacidades humanas. Olvídese, por medio de la capacidad del Espíritu Santo del Señor. Por eso es que los creyentes debemos de andar llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Cómo debemos de andar? ¿Y qué es llenura, hermano? ¿Creen que llenura es
dar unos grandes gritos, estoy lleno del Señor. No, ¿sabe qué es llenura? Dejar que el Espíritu Santo tome el control de su mente, de sus emociones, de su voluntad, de sus sentimientos, de su boca, que tenga el control de todo su ser. Eso es estar lleno, hermano. Si a usted le han enseñado otra cosa, empiece a examinar si realmente eso es llenura. Porque yo conozco una iglesia que hasta lenguas hablaban allí. Allí había profecía, había interpretación, había, hermano, buena palabra. Allí había, pero buenos predicadores. Era una iglesia, hermano, que los dones se manifestaban así, mire, hermano. No necesitaban estar diciéndole a los miembros, hable lengua, hable lengua, hable lengua, hable lengua. Brotaban las lenguas. ¿Qué iglesia era esa, hermano? La de los Corintios. ¿Eran espirituales o eran carnales? ¿Estaban llenos del Espíritu? ¿Estaban siendo controlados por el Espíritu? No. El Pablo tuvo que escribirles y decirle, hombre, yo veo que ustedes son unos niños carnales, todavía necesitan que se les dé leche, no se les puede dar comida sólida a ustedes, ahí pasan con pleitos, con celos, envidiándose, ahí pasan hasta peleándose a los predicadores, y ahí estaban en una contienda terrible. No sé si hay alguien que está aquí que pertenece a ese tipo de iglesia, hermano. Y sonrían que Cristo les ama, hermano. Pero dice aquí la palabra que ese Cordero que nos ha justificado, que nos ha santificado y que también nos ha, porque ya en el Señor ya es un hecho, aunque estemos todavía aquí presentes, el Señor ya nos glorificó. Dice, estaba en pie. Este Cordero estaba en pie. Y esto de estar en pie, ¿qué es, hermano? Estaba en victoria. Era el Cristo victorioso. Amén. Y dice, como inmolado, aunque haya sido, hermano, golpeado, escupido, maltratado, latigado, azotado, aunque haya sido puesto una corona de espina en su cabeza, en su sien, hermano, pero dice que estaba en pie. Él triunfó, y repito esto de nuevo, sobre la muerte, sobre la sepultura, sobre el pecado, sobre el diablo. Aleluya. Hoy nosotros gozamos de vida eterna. No es que vamos a gozar de vida eterna hasta que nos muramos o hasta que Él venga. Hoy ya tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántos son nuevas criaturas, hermano? Gloria a Dios. Y dice que estaba de pie. ¿Y qué más dice la palabra, hermano? Como inmolado. Tenía 7 cuernos, que es la autoridad, la omnipotencia. Nuestro Cristo es todopoderoso. Tiene 7 ojos, esto ya lo expliqué, es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Verso 7. Ese Cordero, dice verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué notan aquí ustedes, hermano? Todas las criaturas se postran delante de Dios. ¿Lo hace Jesús aquí? ¿Se postra delante del que está sentado en el trono, que es el Padre? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hace? Porque en esencia el Padre y Cristo son uno. En esencia divina.
Por eso él llega y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice Juan, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son seres angelicales, los 24 ancianos, que es la representación de la iglesia, todos tenían que arpas. Amén, hermano. Tenían arpas. ¿Para qué? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire todo lo que tenían, arpas. Si alguien le pregunta, ¿y usted a qué va a ir al cielo? Voy a ir, dígale usted, a alabar y adorar al Señor, que hasta arpas se nos van a dar, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué otro instrumento vamos a tener en las manos? La copa de oro, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De cuáles santos? Buena pregunta, ¿verdad? Las oraciones de los santos, dice. ¿De cuáles? ¿De los del Antiguo Testamento? ¿De la iglesia? ¿O los creyentes de la gran tribulación? Entonces debemos de ir a escudriñar. ¿Sabe qué es escudriñar, hermano, las escrituras? Escarbe. Hay que escarbar, escarbar, escarbar y escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrar respuesta del texto. ¿De cuáles oraciones está hablando aquí? Algunos dicen que es de todas las oraciones que han hecho los creyentes de todos los tiempos. Pero estas oraciones que está hablando aquí, está hablando de las oraciones que harán. ¿De qué tiempo estoy hablando ahí? Futuro. Que harán los creyentes de la gran tribulación. ¿A dónde lo menciona eso, hermano? Verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. Visite ahí ese versículo, hermano, ya que lo tiene ahí cerca. Oiga lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, o sea, fueron mártires por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10 dice, y clamaban a gran voz. ¿Y esto del clamor qué es, hermano? Es otro nivel de oración. Dice que a veces, bueno, los domingos aquí oramos antes de la predicación y pasa la hermana y ora. Ahí hacemos todos la oración, pero ahí dice que estos mártires de la gran tribulación, porque muchos de ellos van a sufrir persecuciones y van a ser muertos, dice clamaban, no dice oraban. O sea que el clamor es otro nivel de la oración. Es un clamor, hermanos, que se hace en voz alta. ¿En voz qué? Alta. Fíjese que yo los primeros años de mi vida cristiana, yo me congregué en una iglesia, me voy a reservar el nombre por no ofenderla, la denominación. Yo aprendí mucho en esa denominación, pero tenían una costumbre, que cuando decían que iban a orar, tenía que orar uno así: Padre, que estás en los cielos, ore para usted solo, hermano, le decían a uno, si medio elevaba la voz. Porque si uno se hincaba y elevaba la voz y comenzaba: Padre, que estás en los cielos, ¡sí, cállese! Calladito se ora aquí. Porque no les gustaba. O ya cambiaron bastante, hermano. Ya cambiaron. Hermano Ricardo Corpeño sabe de qué estoy hablando.
porque por ahí fuimos miembros los dos. Pero mi hermano, clamor es elevar la voz con todo el corazón y con todo el alma. Y elevarla, y no importa si a usted lo están diciendo o acusando de loco, no importa si a usted le dicen este ya se trastornó, usted clama en voz alta. Tanta es la angustia del alma que se hace un clamor. Y dice, hermanos, aquí en el verso 10, y clamaban a gran voz. No solo uno, era una multitud de mártires. También eso es clamor. Y dice que le decían al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire este clamor. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo? Le podemos pedir al Señor esas formas de clamor, hermano. Pedir venganza. ¿Qué dice usted? Bueno, en los salmos hay muchos salmos donde, hermanos, los salmistas pedían venganza de sus enemigos. Salmos sapienciales. Y este clamor, aquí le están pidiendo, ¿vas a vengar, Señor, nuestra sangre? ¿Escucha el Señor ese tipo de clamor, hermano? Sí. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entre más vayamos metiéndonos en este libro, usted va a ver que Dios les da respuesta. Espérense. Todavía hay otros que han de sufrir por causa de mi nombre. Les da respuesta. Y el Señor se va a vengar fuerte, hermano. ¿Qué más? Volvamos al capítulo 5. Dice la palabra, hermanos, que los 24 ancianos tenían arpas y copas de oro. Quiero que noten esto, por favor, hermano. En el capítulo 4 presenta a la iglesia como reyes. Por eso es que capítulo 4, ¿qué dice? Se va a quitar las coronas. Ahí presentan a la iglesia como reyes. Aquí en el capítulo 5, aquí usted puede ver que ya no se quitan las coronas, sino que tienen copas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo que presentan entonces a la iglesia ahí? ¿Ah? Por ahí oí. Como sacerdotes. Quiere decir que esta adoración y esta alabanza no lo vamos a hacer como rey, como el capítulo 4, sino que lo vamos a hacer como sacerdotes. Y mire la alabanza que va a hacer. Verso 9, que vamos a cantar un nuevo cántico. Aleluya. ¿Qué vamos a cantar, hermano? Un nuevo cántico. Y le vamos a decir, ¿a quién? Al Señor. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra a su nombre. Y cuando los ángeles estén viendo esa alabanza y esa adoración, simultáneamente se van a unir a la alabanza de la iglesia. ¿A dónde lo dice? Verso 11. Y miré y oí
la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de ángeles que se van a unir a la iglesia para adorar al que es digno. Y versículo 12 dice que decían a gran voz: el Cordero. Mire qué diferente. Aquí dicen el Cordero. La iglesia no dice el Cordero. Digno es el Cordero que fue inmolado y con su sangre. Mire el canto, es bien diferente al de los ángeles. Jesús no vino a morir por ningún ángel, vino a morir por el hombre que había pecado delante de la presencia del Señor. ¿Por qué digo esto, que el Señor no vino a morir por ningún ángel? Porque por allí oía un predicador decir que si la iglesia ora al Señor para que el diablo y sus demonios sean perdonados, Dios es tan misericordioso, dijo, que Dios los puede perdonar. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Esas predicaciones son peligrosas, porque el Señor no vino a morir por los ángeles. Por eso el canto de ellos es bien diferente. Oiga lo que dice, vuelvo y lo repito. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Qué más, hermano? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este canto de los ángeles ya se proyectaron para el reino milenial de Cristo. Por eso dice: digno es el Cordero de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo eso se va a dar allá en el milenio, hermano. Miren, nosotros solo en fiesta vamos a pasar aquí. ¿Cuántos van a ir a esa fiesta? Bueno, entonces no se aburren los cultos, hermano. Gócese. Aleluya. Y cuando vean que la iglesia está alabando, y cuando vean esos millones y millones de ángeles también alabando y adorando al Señor en el cielo, mire qué va a pasar, hermano, en todo lo creado. Verso 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, hasta los diablos se van a poner de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Por eso dice, hermanos, aquí verso 13: y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y termino. Los cuatro seres vivientes decían: amén. ¿Qué significa amén, hermano? Consumado sea esto. Así sea. Que se cumpla. Mire qué precioso. Por eso usted, cuando ore y diga en el nombre de Jesús, amén, créalo, que lo que usted le pidió conforme a su voluntad, el Señor se lo va a dar. Pero si usted dice amén, después de haberle contado todas sus cargas, y después que se levanta le dice al Señor: vaya, ya te dije amén, dámela de nuevo las cargas, Señor, y ya va usted de nuevo. Nada, hermano.
Entonces, ¿cuál es la paz de su alma? Sonrían que Cristo les ama, hermano. Y los 24 ancianos, si usted nota, en el 4, capítulo 4, nos postramos. En el capítulo 5, cuando estamos como sacerdotes alabando, no estamos postrados. Hasta después que se unió toda esa sinfónica de ángeles y todo lo creado en el cielo y en la tierra y en el mar y debajo de la tierra, todo en una unión. Miren lo que va a hacer la iglesia. Y con esto sí pongo punto final. Los 24 ancianos nos postraremos sobre nuestros rostros y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Qué pobre sea! Amén. Y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué pobre sea! Amén. Y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermano. Miren, hasta los que están viendo por las redes sociales, esa iglesia sí está avivada, dicen. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, hermano. Oremos al Señor Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por esta esperanza gloriosa de que un día, Señor, tú vendrás a levantar a tu pueblo, a levantar a tu esposa, a la que tú compraste con sangre, a la que tú lavaste con tu sangre. Gracias, Señor, que vamos a estar donde tú estás, en las moradas del Padre. Hemos de alabarte y adorarte, Señor. Gracias porque nos das a conocer esta segunda adoración y alabanza que vamos a ir a entonarte a ti, Señor. Gracias, Padre, que estás sentado en el trono, y a tu Hijo Jesucristo, que es tu Cordero. Te bendecimos y te damos la gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por esta grande bendición de la salvación que nos has dado en Cristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dejo al hermano pastor con ustedes. Amén, hermano. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Ese deseo de seguir adorando al Señor, seguir cantando o cantarle con el corazón, cantarle con alegría, como dice el Salmo. Bien, esa hora vamos a invitar a la hermana Cari, nos ayude a consagrar la ofrenda en esta noche. Aleluya. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por permitirnos, Padre, esta bendición. Hombre Jesús, aleluya. En la presencia del Señor, cantando y elevando tu santo nombre, oh Dios, exaltándote, oh Dios, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, por darnos